En agricultura es hora de Chile Público, el único programa 100% local y vecinal que llega a la vida cotidiana de las personas. El municipio es la institución más cercana a la comunidad y el encargado de resolver sus necesidades más urgentes. Chile Público, un programa realmente descentralizado. Conduce Jorge Andrés Pomar. Bienvenidos, queridos amigos, radio escuchas, a un nuevo capítulo de Chile Público. Chile Público que hacemos con municipios por Chile.cl, noticias realmente descentralizadas. También la nueva app de radio Agricultura. Por fin esta semana está de retorno el señor Luis Fraile, irreemplazable en este estudio, que dice que somos Radio Agricultura en todas sus frecuencias a lo largo de Chile, desde Copiapó hasta Punta Arenas. Fíjate, en Talca 94.5, por ejemplo, voy hasta Osorno 91.1, voy hasta Copiapó 101.3. ¿Hay algún destino en Chile que usted le vaya con cotidianeidad? Sí, a Río Bueno, Osorno. Ahí... Río Bueno, Osorno 91.1. ¿Algún destino que tuvo en su extensa carrera? Varios destinos, Antofagasta, Talcahuano, Chillán. Antofagasta, Talcahuano, Chillán, a ver, aquí, Los Ángeles 100.5, Temuco 103.9, hasta Puerto Montt 96.9, y aquí en la región metropolitana, Luis Fraile, somos 92.1. La radio también se ve, por eso puedes hacerlo en radioagricultura.cl a través de nuestro YouTube Live, también el canal 182 en Zapping TV y el canal 143 en GTV. Desde hoy nos va a estar acompañando, usted lo va a poder escuchar, lo va a poder ver regularmente en Chile Público. Tenemos fanfarria, tenemos alguna cortina, alguna presentación. Estas son las cosas que el resto de la gente yo no podía hacer. Esto lo puede hacer Lucho o el señor Fraile nomás, los 65 años de experiencia. Ahí sí. Porque aquí en Providencia 1208, piso 6, en el estudio número 2, del cual es el amo y señor, el señor Luis Fraile, ya está listo y dispuesto. Se suma un nuevo panelista aquí a Chile Público, además un amigo de la casa, el señor Enrique Basaletti, bienvenido. Muchas gracias, Jorge, muchas gracias también a quienes nos escuchan y nos ven, entiendo también, así que ojalá estar a la altura de esta invitación. ¿Te gustaba ese apelativo? Bueno, recordarle a la gente, tú fuiste un muy destacado general de carabinero en una época muy difícil, además que te tocó enfrentar, ¿no es cierto?, durante el estallido. En algún momento se decía por la prensa el general del pueblo. Uh-huh. ¿Te gustaba ese apelativo? Mira, ¿era apropiado? A ver, esto siempre, como contestan políticamente los abogados, hay que distinguir. Depende, yo creo que la connotación pueblo es una connotación que tiene un significado jurídico, en la Constitución, por ejemplo, la voluntad soberana del pueblo. Y entendiéndolo de esa manera es gratificante, o sea, que uno pueda ser... digamos, nombrado como un general de sus ciudadanos, de sus congéneres. Lamentablemente también, hay que decirlo, ese vocablo, como otros tantos, en estas batallas culturales que uno escucha, ha sido apropiada por un sector político donde tiene una connotación distinta. Y esa no me gusta, porque en el fondo hace la distinción, una distinción de clase y de otra naturaleza, que no tiene nada que ver con la función pública que lleva a cabo un carabinero en el fondo, porque no distingue entre cuáles son las personas a las que sirve, independiente de su color político, de su clase, de su condición. ¿Qué es lo que más te extraña de ser carabinero? Pasaste, no sé, 2/3 de tu vida siendo carabinero. 35 años. Mira, yo creo que lo que más extraña a uno es que estas instituciones tienen una subcultura en la cual hay códigos, hay un lenguaje, hay instancias de compartir, de generar discusión, en fin. Pero yo también, cuando me hacen esta pregunta, digo, yo creo que también la vida de las personas, hay etapas que se marcan y
muy fuertemente, no sé, por ejemplo, la niñez a la adolescencia, después a la adultez, el periodo en el cual tú te incorporas a la masa laboral. Y acá, claramente, estos 35 años definieron en gran medida la persona que soy hoy, y seguramente que voy a conservar hasta que me muera. Entonces, yo diría que es el tema más cultural, fíjate, porque lo que lleva a una persona a tomar la decisión de pertenecer a Carabineros, yo diría que no tiene una sola vertiente, ¿eh? Hay algunos que tienen que ver con una imagen, por ejemplo, lo digo responsablemente, algunos viendo serial y dicen yo quiero ser policía para perseguir delincuentes, hasta otros que tenemos componentes familiares, otros tienen una vocación genuina digo, de servicio público. Yo creo que en mi caso esto se fue construyendo desde una perspectiva bien peculiar. Yo era un estudiante universitario, estudiaba ingeniería civil, que no tiene nada mucho que ver con el conocimiento, la función y la especificidad de una carrera policial, pero que me enamoró una vez que la consideré y que la fui asimilando respecto a poder influir en las personas de manera positiva, claramente. Y eso apasiona. El servicio público para las personas que realmente lo llevan consigo es como una suerte de, no sé, no quería decir la palabra droga, pero un incentivo muy, muy, muy grande que te hace incluso jurar rendir la vida si fuera necesario por los demás. Es un tema que no es formal, va en el corazón. Y yo creo que lo que más extraño, como te digo, es esa cultura de ciertos valores que son propios del mundo castrense en general. Sí. El espíritu de cuerpo, la resiliencia, la lealtad y muchos de esos conceptos que uno ve tristemente que escasean en el resto de la sociedad. ¿Hay algún grado a veces de desconfianza respecto del mundo civil, respecto del mundo político que tiene códigos completamente distintos al castrense? Sí, yo diría que en general en las Fuerzas Armadas y Carabineros me atrevo a decir de que lo que está expresado en la Constitución en términos de ser personas que tienen que ser obedientes y no deliberantes políticamente, se lleva bien a fuego eso, ¿eh? En verdad que sí. Y uno ve tristemente que independiente de los colores políticos, al menos ha sido mi experiencia, la clase política chilena en general ha estado bastante al debe, porque muchas veces, probablemente por los tiempos políticos, uno ve que no resuelven los problemas estructurales con la energía, con la pasión, con el nivel de decisional que uno esperaría. Entonces, como los gobiernos duran 4 años, yo pienso, esta es una interpretación que tengo yo. Sí. Dirán, bueno, esta fue mi campaña política donde prometí de la A a la Z, pero voy a hacer de la A a la X nomás, porque ahí son los plazos en los cuales puedo redituar de esas acciones. Y lo digo concretamente, yo sé que vamos a entrar más rato o un poco en breve a la parte de la seguridad, pero ahí tienes un ejemplo claro y concreto. Hoy día muchas de las cuestiones que vemos son las expresiones del no hacer en un momento oportuno o no tomar las decisiones, probablemente porque los efectos eran de tan largo plazo que al gobierno de turno le importaba un bledo. Por ejemplo, invertir en materia de prevención social, es decir, todas aquellas acciones que están orientadas a los jóvenes, a los adolescentes que tienen problemas conductuales o que tienen lisa y llanamente disgregación familiar y que caen primero en beber alcohol de manera exagerada, las drogas blandas y después terminan siendo delincuentes. Eso, yo en mi carrera tengo conciencia de que se escribieron mucho. Los programas de gobierno de Ricardo Lagos en adelante hablaban sobre estos temas, pero en la práctica uno veía al Sename, por poner un solo ejemplo nomás, que lo único que hemos conocido de esa experiencia, incluso con la actual, que creo que se llama Mejor Niñez, sí, es que son puros eslogan que van poco acompañados de indicadores, Jorge, y eso raya para la suma. Yo creo que el mundo político tiene deudas con toda la ciudadanía en general. Después de Carabineros, recalaste en el mundo municipal. Fuiste director de seguridad, ¿no es cierto? En el caso de la comuna de La Reina. Fuiste candidato a alcalde por la comuna de Maipú. Un desafío importante, tomando en cuenta el tamaño del municipio, el tamaño de la comuna, la cantidad de habitantes, el rival electoral que tocaba enfrentar.
Ahora estás de vuelta, entiendo, en el mundo municipal. Desde la perspectiva municipal, ¿cuáles son las principales limitaciones que tú ves a la hora de la prevención del delito? A propósito de lo que comentaba recién. Mira, pasa que hay una contradicción vital. Es buena la pregunta, porque déjame responder al final para un poco contexto de cuáles son las limitaciones. Te quisiera primero señalar cuáles son las oportunidades. ¿Y por qué me gusta el mundo municipal? ¿Por qué me siento cómodo? Porque finalmente las acciones directamente con los ciudadanos, con la gente, se lleva a cabo de manera local. Y eso lo viví 35 años en Carabineros. Finalmente la gente del Estado que más cerca está permanentemente las personas, ¿quién es? A lo largo de todo Chile. Carabinero. De vivir y pasando por donde tú quieras. Un carabinero. En un retén pequeñito, una comisaría más grande. Ese es el Estado presente. Y el otro es la MUNI. Se le llama así, ¿no? Mira, no lo la había... MUNI, claro. Entonces, primero señalar de que me pareció atractivo trabajar en el mundo municipal por esa razón. Sentía que de alguna manera todavía estábamos con posibilidad de hacer algunas cosas por la gente. Y la contradicción es que efectivamente el mundo municipal tiene tremendas limitaciones, no tan solo de orden financiero y económico. O sea, la seguridad hoy día conlleva planes y programas que requieren ser financiados, y regularmente son sumas importantes, son partidas presupuestarias muy importantes dentro del presupuesto de una municipalidad. Y segundo, o sea, y junto con ello, diría más grave, es que en la concepción de seguridad que está prevista en nuestro ordenamiento jurídico, y así lo dice la Constitución, la actividad, digamos, de manera monopólica está prevista para las policías, que es Carabineros de Chile, la Policía de Investigaciones de Chile, desde el punto de vista de las acciones policiales, tanto para prevenir como para controlar el delito, ¿no es cierto? Y de manera secundaria las municipalidades. Y ahí las limitaciones son jurídicas, porque hoy día está en plena discusión en el Congreso una modificación a la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades para darle mayores atribuciones, para darle una jerarquía, para darle también una certeza jurídica a estos grupos que se le llaman de diferente manera, pero son las direcciones de seguridad, los seguritos, los inspectores municipales. Paz ciudadana. Paz ciudadana, tienen muchos adjetivos calificativos. Y ahí hay, como te digo, una contradicción vital, porque podríamos desarrollarlo en otros programas también, si tú quieres, pero lo voy a tratar de decir en breve. El nacimiento de las seguridades municipales tiene que ver con un espacio que quedó vacío, que fue el gap o el espacio entre la demanda por seguridad creciente en Chile, en las diferentes municipalidades, en los barrios. Yo me acuerdo perfecto cuándo fue. Esto fue a finales de los 90, tal cual. Joaquín Lavín, Escarabajos Rojos en Las Condes, que fue muy resistido. Muy resistido por Carabineros, ¿ah? Naturalmente, porque te digo de nuevo, o sea, primero, porque se instaló de facto, no había ninguna fórmula jurídica, digamos, que hiciera... No le fue a preguntar ni al Ministerio del Interior, ni... Y la Constitución, tal como hoy, prevé, hoy día el artículo 101, si mi memoria no me falla, de que las fuerzas de orden y seguridad pública están constituidas exclusivamente por Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones, ¿te fijas? Entonces, pero la pregunta es ¿por qué surgen? No, yo estoy seguro por qué surgen, es porque había un espacio de demanda que no era cubierta por la oferta que entregaba Carabineros, en términos de cuestiones quizás más domésticas, como problemas del tránsito, de infracciones a las ordenanzas municipales, que se fueron desviando desde eso, que es la inspección municipal, a tareas propiamente de prevención y control del delito. Lo digo así con todas sus letras. Hoy día la seguridad municipal tiene incluso funciones, o sea, no están, no tienen jurisdicción, pero en la práctica es que eso llevan adelante funciones operativas. Por eso que hay una contradicción. Persiguen delincuentes. Mira, tú lo dijiste, yo insisto acá, yo fui director de seguridad de la Reina durante 3 años. Y allí hicimos todo un trabajo de planificación, de gestión, de tener los elementos, pero también organizarnos y decidir, bueno, ¿qué es lo que íbamos a hacer? ¿Cuál iba a ser este servicio de seguridad que prestaba la municipalidad? ¿Y con qué nos encontramos? Que nosotros llegamos a tener mayor oferta disponible en el territorio que la que podía tener Carabineros. Que Carabineros ha tenido... en términos de personal y de respuesta. Claro, pero es que está tomado la mano. Están concatenados, porque si Carabineros, voy a poner un ejemplo, no es la realidad,
pero si tenía solamente recursos humanos y vehículos para atender solamente la mitad de los cuadrantes, son 6 en el caso de la Reina, claramente los otros 3 no tienen quien los cuide, digamos. O si lo tiene a destiempo, digamos, que es lo que un poco la gente reclama, que llama y no siempre tiene la respuesta en términos de la oportunidad que requiere. ¿Y cómo suple eso? Porque al final la gente, ¿a quién le reclama? Lo digo de nuevo, en el territorio, en los espacios, está la figura del carabinero y de los alcaldes, la MUNI. Entonces son los alcaldes los que reciben esta demanda. Oye, alcalde, ¿qué pasa? Que llamamos, no llegan, o que cuesta ver vigilancia. Por otro lado, una institución como Carabineros de Chile, con todas las ganas, con todo el profesionalismo, la formación, pero no con los recursos necesarios. Para volver a la introducción que tú hacías en esta similitud que veías entre Carabineros y la municipalidad en cuestiones ejecutivas. Efectivamente, el municipio es de los pocos órganos del Estado que es ejecutivo, en el sentido que tiene un líder político, en el sentido de que tiene presupuesto, en el sentido que tiene recursos humanos, en el sentido que conoce su territorio. Entonces, efectivamente, puede llevar adelante iniciativas propias, dentro de, por supuesto, lo que significa ser parte del Estado de Chile, pero no tienes que pasar una legislatura, no tienes que pasar necesariamente por el Congreso, por la venia de los partidos. Claro, tiene un nivel de autonomía, y a medida que incluso te alejáis de Santiago, el alcalde, pero no te pelees con el alcalde. Es cierto, mira, es lo que te decía. Yo creo que ese espacio, para dejarlo súper en claro, que abandonó el Estado, porque, ojo, Carabineros no, por más que algunos se hayan dedicado en las últimas décadas a decir de que le falta supeditación al poder político o expresiones de esa naturaleza, eso es mentira. Carabineros es una institución permanente del Estado que tiene siempre que cumplir a rajatabla lo que estipula la Constitución y las leyes, y por lo tanto los diferentes gobiernos tienen autoridades políticas que son los encargados de la seguridad pública. Antiguamente, cuando yo era joven, fue el Ministerio de Defensa, en el 2005 cambió al Ministerio de Interior. Siempre Carabineros se ha ceñido al gobierno de turno con la autoridad que le entrega la Constitución y las leyes. Y por lo mismo, yo siento que el Estado fue laxo en no prever cuál iba a ser la proyección de demanda por seguridad. Algunas está bien, no las puede saber, no creo que nadie haya, espero, sabido que se iba a instalar el crimen organizado de la manera que se ha instalado en Chile y sin tomar medidas ex ante, pero habían señales. Sí. Habían señales, la tasa de crecimiento de los homicidios, la violencia que hemos observado en las últimas 2 décadas, diría yo, está toda documentada. Pero lo que ha pasado con la institución de Carabineros es que hoy día esto es real. O sea, yo lo puedo decir. No debiera porque ya estoy exento porque fue el año 2021 cuando me fui a retiro y habían 52.500 carabineros de orden y seguridad. Carabineros de uniforme, de verde, para que entienda la gente. Carabineros que están preparados para ser carabineros. Hay otros que son civiles también, hay otras tareas administrativas, en fin. Y hoy día, según los registros que he escuchado y que han dicho otros, nos llega a 47.000 los carabineros de seguridad. O sea, ha habido... Estamos en una situación muy desmejorada en seguridad. Y con mayor demanda, ¿me entiendes? Entonces, comparado con años atrás y tenemos menos personal. Pero mira tan solo la demanda que hay en una región de Chile donde no hay Estado de Derecho. Tanto que se llena algunos la boca con el tema del Estado de Derecho, ustedes saben. El otro día escuchaba a alguien también, creo que en la misma radio de Agricultura, que decía algo de 12.000 kilómetros cuadrados, donde en la Araucanía y parte de la región del Biobío, hay sectores donde no funciona el Estado de Derecho. O sea, tratan que entre alguien a censar a Temucuicui o Correos de Chile, ni siquiera estoy hablando de la policía. 3 años atrás la ministra del Interior entró y... Entonces, ¿por qué pongo ese ejemplo? Solo para que me entiendan para dónde quiero ir. ¿Y qué es lo que hace el Estado frente a esa situación? Que lo que ha hecho no tan solo este gobierno, hace rato, es reaccionar, es ir a ver el efecto y actuar sobre el efecto. Entonces, hoy día tenemos prácticamente un permanente estado de excepción constitucional para tener las Fuerzas Armadas apoyando el trabajo de Carabineros. Eso es una locura. Y yo no quiero decir el número, pero es un número muy significativo de carabineros que están destinados en esa región para tratar de contener. Imagínate lo que pasó cuando la madrugada del domingo. Esas cuestiones son de loco. El mayor atentado material de los últimos 30 años fue calificado. Y piensa tú que esto se viene arrastrando ¿desde cuándo ya? O sea, partió quizá la expresión más trágica, fue el 2003 con la muerte del matrimonio de Lusingen-Mackay. Pero esto ya venía desarrollando. De los 90. Sí. Coordinadora Arauco Mayeco, entonces, la CAM. La pregunta es, ¿de dónde crees que sacan esos carabineros que están allá?
que hay como una fábrica, hay un stock de carabineros. No, van desabasteciendo las unidades territoriales para poder enfrentar esas demandas. Un reclamo permanente de los alcaldes, dotación de carabineros. Claro, ¿Por qué a mí me sacan carabineros? Pero yo quiero ser súper responsable, Jorge, en esta materia. No voy a alcanzar hoy día a preguntarte, pero los alcaldes siempre dicen, nadie sabe cuál es el criterio para asignar carabineros. Nadie sabe. No, yo lo sé. No, me imagino que tú sí, porque eres general director, pero... No, pero te digo que... Pero los alcaldes siempre se quejan. Yo no Sí. sé cuál es el criterio. Lo que sí sé, dicen, alegan aquí los alcaldes, que vienen muchísimo, por supuesto, es... asomamos una manito en materia de seguridad, nos va un poquito mejor, ¡pum! Nos quitan Mira, nos quitan carabineros. Yo no voy a dar la lata, Jorge, además como tenemos otro programa podemos desarrollarlo, pero te quiero decir que hay un método que está publicado y que se asigna por demanda, por 5 factores de la demanda. Por eso no quiero dar la lata, no quiero ser un profe aquí, pero lo podría hacer en otro rato. Solo te puedo decir, es que hay harto mito en esto. Que las comunas más ricas tienen más por habitante, en fin. No es así, no es el criterio técnico que está asociado a una medición. Lo que pasa, porque la gente dice, ya, pero si este tipo está diciendo la verdad, ¿por qué todo el mundo siente que faltan carabineros? Porque faltan carabineros. A ver, hay un solo indicador, y podemos dar una tarea, preguntarle a los que saben, a los invitados quizás, si la conocen, que el índice de cobertura policial es un cociente entre la oferta y la demanda, oferta digo por demanda. Eso siempre se pensó en el año 2000, 2003, cuando se empezó a incrementar la dotación de carabineros, que se hizo, Carabineros hasta el año 2003 eran 27.000. O sea, creció mucho en poco tiempo. ¿Pero por qué creció? Porque había un método que medía esa demanda y asignaba recursos, y crecieron la formación, hubo incentivos que se perdieron en el tiempo. Y el índice de cobertura, este cociente entre oferta dividido por demanda, se estimaba que tenía que ser 1. Es decir, que haya la suficiente cantidad de carabineros para cubrir la demanda promedio en un año. Hoy día, pregúntalo, debe ser del orden de 0,53. O sea, casi la mitad. Un poco más de la mitad de la demanda es lo que Carabineros tiene para cubrir. Por lo tanto, no es que se estén concentrados los carabineros en una comuna o en otra, es que en todas las comunas hay una escasez de recursos. Y hay un problema peor, Jorge, y aquí termino. El problema peor es que, ¿cuál es el interés de un joven hoy, después de todo lo que pasó en la historia reciente, ¿no es cierto?, para no calificarla de ninguna manera, de ser un carabinero? ¿Cuáles son las ganas que tiene un chiquillo joven que tiene Ojo que los niveles de aprobación de carabinero y credibilidad son altísimos. Han aumentado. Llegaron a su estándar. Casi creo que son los mismos previo al estallido social, ¿no? Sí, mira, Carabineros siempre, si tú revisas la historia, La mejor institución evaluada. fue si no, la mejor está siempre entre las 3 primeras, siempre. Sí. Tuvo una caída que hay que reconocerlo, también la institución de Carabineros falló en el tema del fraude de Carabineros, en algunos procedimientos, lo que tú quieras, pero volvió a retomar el lugar. Eso no es suficiente para que hoy día, te vuelvo a repetir, los jóvenes, los buenos jóvenes, porque tampoco la institución de Carabineros quiere poblarse de tipo mediocre, ¿no? Uno espera que las policías estén los mejores. Pero hoy día, ¿cuáles son los estímulos? Aparte de la previsión, una previsión entre paréntesis que siempre aquí te la enrostran, pero es la que tienen todas las policías modernas del mundo. O sea, no estamos abusando de nada, y hay razones que tampoco vamos a discutir ahora que explican por qué, pero tampoco es suficiente. Y por lo tanto, yo creo que hay un trabajo que hacer. ¿Sabes por qué? Si no, se comete una injusticia. Cuando en los procesos de admisión de carabineros, comparado previo al estallido, ¿hoy día hay muchos menos postulantes? No lo sé, no tengo información, yo ya no estoy en Carabineros, pero uno observa, ya te digo, fui director 3 años y uno está mirando. Muchos oficiales fueron alumnos míos, yo hice clase 23 años en la academia, y las conversaciones que uno escucha, que sostienen con uno, me hacen tener la propiedad de opinar de la manera que estoy opinando acá. Hoy día los estímulos para la gente joven son muy insuficientes. No en vano, porque explícame de qué otra manera hoy día tenemos menos carabineros que antes. Es porque el flujo de salida es mayor que el de entrada, si no hay más, no hay que ser un ingeniero nuclear para darse cuenta de aquello. ¿Y cómo lo estimulas? Solamente con la promesa en el corazón de que es una institución que está muy bien valorada. No, pues si hoy día estamos en otra dimensión, donde esos carabineros tienen que llevar a su hijo al colegio, donde tienen que tratar de adquirir una casa propia, como todo chileno por lo demás. Sí, claro. Por lo tanto, si yo tengo un abanico de posibilidades, y la de incorporarse a carabinero, es mucho más lento ese proceso que el que puedo tener yo estudiando una carrera cualquiera,
técnica incluso, voy a estar económicamente mejor. Lo digo con pena, te voy a decir algo. En promedio un inspector municipal que no pasó por ninguna escuela, que no tuvo ninguna exigencia, que no tiene un montón de beneficios adicionales al que tiene un carabinero, gana más. Explícame eso. Y eso cuando el carabinero lo ve, un joven, dice, bueno, entrar a carabinero, que voy a tener una serie de restricciones, me puedo ir preso en cualquier momento, como están las cosas hoy día. Todavía estamos discutiendo las RUF, el uso, cómo se va a cortar ese queque. O salen leyes que pues terminan siendo letra muerta, como la Naín Retamal, que uno ve casos todavía en que los jueces no están, digamos, aplicándola. A todo el peligro que ellos tienen consigo por ser carabineros, a las restricciones horarias, no tienen horas extras, tienen que cumplir las órdenes, frente a otra actividad que es más o menos similar y donde gano más, estoy menos expuesto. Si esta cuestión es, te digo de nuevo, no hay que ser físico nuclear. Y ahí yo creo que hay un desafío grande cuando uno analiza análisis comparado. Yo en alguna otra oportunidad viajé a varios estados de Estados Unidos, yo estuve en Inglaterra, en Suecia, en España, en varios países donde uno trata de buscar explicaciones de cómo ese modelo puede mejorar. Y en todos esos casos me encontré que las condiciones contractuales eran muy superiores a las chilenas. Así de simple. Hoy día te voy a poner un ejemplo y termino. Yo traté de meter este concepto cuando era alto mando y no me funcionó en el gobierno anterior, de hacer en la Araucanía, donde está este despelote, ¿cierto? Había un problema adicional, que los carabineros y su familia, ¿dónde crees que viven? Ahí mismo, en Ercilla, en Angol, cerca de los mismos lugares de conflicto. ¿Tú te puedes imaginar el bullying a esos niños? A carabineros les incendiaban sus autos, maltrataban a su familia, les tiraban piedras en sus casas. Lo que esta semana, por ejemplo, vimos con los gendarmes. Bueno, eso no es nada nuevo para carabineros. Y yo me preguntaba, demuestra un botón. Hoy día existe un concepto en el mundo castrense que se llaman las bases militares, bases navales o bases militares. Espacios donde la familia de los funcionarios están con colegios, casa habitación, con resguardos, cajeros. Es un espacio donde el objetivo es que el funcionario, el que está para la guerra, por decirlo así, que vaya a la guerra tranquilo, que haga lo que tenga que hacer porque tiene resguardo a su familia. Y dime tú, ¿cómo lo hacen los carabineros hoy día que tienen que... A la vida. ¿Ah? A la vida. Y pensando, si mientras yo estoy aquí, si mi familia está resguardada, ahí tienes un ejemplo claro y concreto. Enrique Basaletti. Oye, se nos quedó. Todos los temas tenían. Perdón. Oye, mira, se me quedó. Solo por algunos. En la regla de uso de la fuerza. Te iba a preguntar también de la ley Naín Retamal. Te iba a preguntar de lo que pasó la semana pasada en el estadio de Colo Colo. Pero van a venir más visitas para que podamos terminar esta conversa. Muchas gracias, Jorge. Queridos amigos, despedimos a Enrique Basaletti y nosotros, Lucho Fraile, hacemos pausa comercial en Chile Público y seguimos con más. En agricultura es Chile Público, un programa realmente descentralizado con Jorge Andrés Pomar. Ya estamos de vuelta, queridos Radio Escuchas, con más Chile Público. Municipios por Chile, noticias realmente descentralizadas. Municipios-por-chile.cl, el único diario digital, noticias 100% locales, 100% municipales. Haga usted como nuestros invitados. Ellos ya descargaron la app de Radio Agricultura, así pueden escuchar este y todos nuestros programas desde cualquier lugar de Chile y el mundo, como se hace muy fácil en tu celular. Ingresas a Google Play, ingresas a Apple Store, escribes Radio Agricultura, descargas y listo. ¿Qué semana estamos teniendo? Gustavo Paulsen, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches, Jorge. Siempre muy grato de estar en este programa. Oye, yo el fin de semana me alcancé a entusiasmar. Dije, bueno, al fin se pegaron la cachada esta gente, vamos a tener primaria. Y decían, oye, pero ¿cómo vamos a tener primaria si ya la proclamaron? No importa, mejor echar un paso para atrás y 20 para adelante, dije yo. Pero ya el día lunes salió este comunicado de los partidos de Chile Vamos, donde finalmente no hay primaria. No sé si el pobre senador Chaguán alcanzó a renunciar. Parece que sí. No sé si el pobre Rodolfo Carter alcanzó a hacer chapita, alcanzó a hacer tazones. El asunto es que no hay primarias. Y fíjate que también está corriendo fuerte el rumor. Lo veo difícil, a los dos los veo bien inflados.
pero que este nuevo pacto conocido como la nueva derecha le podría dar un golpe de gracia a Chile Vamos inscribiendo una primaria y con eso además terminar de borrarlos completamente del mapa de aquí hasta la primera vuelta. Sí. Bueno, está la noticia en desarrollo, pero sería desde luego una sorpresa, pero una muestra de audacia y de habilidad política que seguramente les traería un premio electoral. Vamos a ver si eso se desemboca en esto, pero claramente por esta posibilidad, ¿no es cierto?, de que la derecha, la nueva derecha, o como suele decirse de la izquierda, la ultraderecha, vaya con una primaria, podría ser muy, muy gravoso para Chile Vamos. No solamente porque ya van a estar invisibilizados, sino porque va a abrir una derecha presente en ese escenario. En ese escenario donde la izquierda tiene una primaria que es de resultado incierto, por lo tanto va a ser competitiva, va a llamar la atención. Sucedería a la derecha algo semejante, ¿no es cierto? Porque si bien es cierto, ha crecido mucho Kaiser, todavía Kast parece ganarle las encuestas, hay encuestas para uno y otro lado, entonces tendríamos unas primarias muy llamativas, muy competitivas, con un resultado incierto, por lo tanto con una alta participación seguramente, y en ese caso, si se llega a concretar esta posibilidad, que Chile Vamos haya declinado la posibilidad de ir a una primaria, Chile fuimos, dicen en algunos. Sería, yo creo, a juicio de todo el mundo, un grave error. Pero aunque no se diera ese escenario de la primaria entre Kaiser y Kast, creo que es un error no hacer primaria. Si bien es cierto, había una candidata que aparecía, según todas las encuestas, como la más aventajada. No cabe ninguna duda que al haber realizado una primaria, quienes participan en ello se habrían tenido que tomar en serio su rol. Yo creo que Rodolfo Carter y Francisco Chaguán son dos personas muy, muy competitivas, digamos, que se toman muy en serio. Yo creo que el senador Cruzcoque era un muy buen nombre también. Me refiero a competitivas en el sentido de que se toman muy en serio. Son campañeros. Perdón, esa es la expresión. Esa es la palabra. Son campañeros. Y desde luego todos los candidatos serían competitivos. Cruzcoque obviamente llegaría a un sector probablemente que está en los bordes o más allá de Chile Vamos, hacia el mundo liberal. No obstante, él causa mucha simpatía en los sectores de derecha más clásicos también. Asimismo, es verdad. Cada uno tiene sus nichos que le podrían haber producido un aporte a este recipiente común de Chile Vamos, y por eso no me explico que habiendo pagado todos los costos y habiendo acordado todos los sacrificios que supone llegar a una primaria, Chile Vamos en el último minuto haya decidido declinar esa posibilidad. Además, hubo primaria en circunstancias muy similares. La candidatura a la presidenta Bachelet del año 2013, todos sabíamos que iba a ganar la primaria. Todos sabíamos que incluso iba a ganar la presidencial. Muy buen ejemplo. Compitió Andrés Velasco, compitió Claudio Rego, José Antonio Gómez, parece que también está. No lo recuerdo, pero seguramente no me acuerdo si estaba en esa o en otra José Antonio Gómez. Recuerdo la del 2017. Todos sabíamos que iba a ganar el presidente Piñera. Estaba Sandón, estaba Felipe Kast. También sabíamos que era muy probable que Sebastián Piñera ganara por segunda vez la presidencia. Y ahí en primaria. Sí, son costosas. Sí. Recuerdo que no sé si fue. No, esa fue con Soledad Alvear, la del paso de Bachelet. Sí. Pero sí recuerdo la de Piñera, Kast y Osandón con esto era, no estaba ahí preso por lindo, no sé tuvo varias frases que pasaron a la historia. Fue dura esa exacto. Bueno, nadie puede pretender, y si esa era la pretensión de la candidata más incumbente de todos, que es Evelyn Matei, nadie puede pretender que no haya una primaria donde haya polémica, donde haya competencia. Pedirle a los candidatos que se restrinjan en eso habría sido una exageración. Pero a largo plazo no cabe ninguna duda que eso habría servido para consolidar una alternativa más empoderada y más fuerte por parte de Chile Vamos. Ahora Chile Vamos está en un riesgo entonces, que a mi juicio es un riesgo para el país, porque nos puede conducir nuevamente a una elección entre extremos, de resultado incierto, pero donde yo creo, en mi visión personal naturalmente de estos temas, que hay un grueso de la población
que a lo mejor preferiría otras alternativas, pero la dinámica electoral, la dinámica del procedimiento constitucional que nosotros tenemos para elegir candidatos, que suponen esta primaria y posteriormente la primera vuelta, podría hacernos caer en un escenario que sería, no sé, Kast o Kaiser compitiendo con Toá o con Jara, que son... quizás ahí la mayor beneficiada podría ser... ¿Va a cometer de nuevo ese error este 2025? No creo que vuelva a cometer ese error, que yo sé a dónde va, pero sí creo que Carolina Toá, de ser la triunfadora de la primaria de la izquierda, Kaiser, Kaiser representa una postura más moderada, una postura que, a pesar de haber sido ella primer ministro, ministra del Interior de un gobierno tan desastroso como este y tan de izquierda como se autodefinió este propio gobierno, podría aparecer como una figura más moderada y una figura que podría crecer hacia el centro. Usted dijo entre Jara y Kaiser, pero entre Toá y Kast, entre Toá y Kaiser, ¿también va a cometer ese error? No, es que la verdad de las cosas es que no quiero adelantarme a cuál podría ser la posición Jara de uno. Dijo, no voy a cometer ese error. Aquí ya empezó a amarillar la cosa. Yo creo que es muy difícil para la mayor parte de las personas que derivamos en partidos como amarillos, demócratas, en fin, volver a votar por un sector político que demostró con su adhesión a la opción apruebo en el plebiscito del 4 de septiembre de 2022, demostró, digamos, su falta de aprecio por la democracia y las instituciones democráticas. Ella apareció como vocera de la Exacto. Entonces, de hecho, llega al Ministerio del Interior porque tuvo esa pasada por el plebiscito. Al menos las personas que están vinculadas a la política, que fueron militantes de partidos y que por lo tanto tuvieron que tomar esa decisión, yo creo que les sería muy difícil volver a respaldar a Carolina Toá, por mucho que ella se vista hoy día con una visión más moderada, renuncien o se abstengan de apoyar al gobierno del cual formaron parte, en fin, todas estas acciones que estamos acostumbrados en la política, pero que en algún momento hay que decirles basta, digamos, es muy difícil, digo, que aquellos que son más militantes, que podría ser el rol que yo tengo, traspasemos esa frontera, pero para la gente... Para el elector común y corriente, de todas maneras, va a tener una decisión más difícil de la que habríamos tenido en otros escenarios. Por eso espero que ese escenario no se produzca, pero parece ser que Evelyn Matei y que Chile Vamos están haciendo todo lo posible porque ese escenario se produzca. Yo creo que hay solo una posibilidad de salvar este duro momento de Chile Vamos y de la candidatura puntual de Evelyn Matei. Que, perdón, sigue siendo primera en las encuestas. Sí, sigue siendo primera. Baja, sube, pero sigue siendo primera. Entonces, por eso es que es tan dramático y si no dijéramos trágico lo que está ocurriendo. Entendiendo que no van a haber primarias, porque eso sería, por supuesto, lo ideal. Y incluso te diría que con el dolor profundo de mi alma, trataría de hacer una primaria con los amigos de republicanos y de los libertarios, la nueva derecha, esta cosa. Por supuesto, siempre con el Centro Democrático, con usted. Yo creo que por el momento que estamos, yo creo que habría que haber soltado un poco el corazón. Ya, pero como eso no va a volar, y la gente legítimamente, de manera equivocada, pero legítimamente, de hecho saludaba esta semana al nuevo presidente del Partido Libertario, al diputado Lavé, que además conozco hace muchos años, considero un amigo. Creo que hay una manera de salvarla, que es que el Centro Democrático se pliegue a la campaña de Evelyn Matei. Me parece que se me ocurre que es lo único como para contrarrestar un poco todo lo que viene, en el fondo. Sí. Bueno, habría sido más fácil para el Centro Democrático, por decirlo de alguna manera, el que hubiese habido una primaria de Chile Vamos, vuelvo a reiterar, porque eso le habría permitido... Pero igual no habrían podido participar. No habríamos podido participar como llevando una candidatura, pero sí adhiriendo alguna de al proceso. Y por lo tanto reconociendo que a quien se fuera el definitivo triunfador de esa primaria contaría con el respaldo del Centro Democrático. De hecho, te digo más. Y eso si la senadora Rincón hubiese podido participar, creo que las primarias iban sí o sí. Pero por supuesto, ojalá sí. Habría sido una muy buena alternativa y habría sido nuestra alternativa claramente. Pero si no hubiese ocurrido eso, y van los candidatos que se habían mencionado, Cruzcoque, Chaguán, Carter, el mundo del centro habría podido optar no solamente entre Evelyn Matei
exclusivamente, sino que entre todas estas alternativas. Sí, claro. Y después, obviamente... Que todas son bien cercanas al mundo del centro. Por supuesto. Carter, Kruzkov, Chaguán. Exacto. Y eso habría podido entonces producir el respaldo posterior a quien resulte triunfador, y sabemos que, al igual que los ejemplos que tuviste recién, la más probable triunfadora habría sido Evelyn Matei, pero con eso habría recogido, por así decirlo, adhesiones que van más allá del apoyo exclusivo y personal a ella. Entonces, por eso lamento mucho que no haya primarias en Chile Vamos, porque podríamos haber adherido no a un candidato determinado, sino que a la realización de esas primarias. Que en el contexto, de las últimas declaraciones de Evelyn Matei avalando, justificando el golpe militar de aquí mismo en esta radio, en el estudio al lado. Exactamente. Habrían sido más razonables. Fue como escuchar a Evelyn Matei en 1993. Lamentablemente, y si supone nuestra candidata Evelyn Matei que esta afirmación... ¿Nuestra candidata es su candidata entonces? No, estoy diciendo, porque estoy aludiendo a ella. Estoy diciendo que si supone ella o sus estrategas que este era un buen camino, un buen plan para lograr adhesión de la derecha más dura, que aparentemente se está perdiendo con los candidatos Kaiser. Los dos candidatos de las otras derechas en conjunto suman más que Evelyn Matei. Sí, ahí hay un sentimiento no menor. Pero yo creo que hay una lectura errónea de parte de la candidata Matei en pensar que es el pinochetismo, por así decirlo, el que constituye la base de adhesión más importante de Kast y de Kaiser, o la fuente de atracción electoral que está teniendo esa nueva derecha. Me parece que... No, eso estoy de acuerdo. Yo creo que es el sentido del orden. Exactamente. Yo creo que es el sentido... son dos cosas, creo yo. Uno es ese sentido del orden, el sentido de respeto a la ley, de que ya basta de desorden, que basta de que en el fondo las instituciones, el carabinero... La gente no quiere la vuelta a Pinochet. La gente quiere un secot. No estoy diciendo que esté bien, ojo. Sí, pero estoy tratando de interpretar el sentimiento popular, arrogándome ese... No es el pinochetismo. Te digo más, yo creo que el apoyo de que hoy día tienen Kaiser y Kast es a pesar de su pinochetismo. Sí. Y lo que viene, el apoyo va fundamentalmente por eso, por el respeto a la ley y el orden que ellos prometen, y además porque no forman parte de lo que podríamos, si estuviéramos en Argentina, llamaríamos la casta, ¿no es cierto? Ellos no son la clase política tradicional, los mismos rostros que hemos visto los últimos 30 o 40 años, que se han dado la vuelta de un lado para otro, que un día están acá y otro allá, pero siempre en el poder, que defecto, digamos, o característica de la cual participan prácticamente todos los políticos, y que era el carácter impoluto que tenía el Frente Amplio, pero que hoy día nadie podría decir hoy día que este grupo tan beneficiado socialmente y tan perjudicial políticamente participa de una característica que no sea formar parte de la casta. Entonces, Kaiser y Kast son no casta y son orden y derecho, por así decirlo. Eso es lo que les ha permitido crecer electoralmente, y por lo tanto me parece un profundo error de parte de Chile Vamos el que no se den cuenta de esto y crean erróneamente que es el pinochetismo el que podría hacer que los sectores generalmente que tienen hasta el día de hoy respaldan el gobierno militar vayan por eso a adherir a ¿Tú crees ella. Que ella hizo esas declaraciones en medio de una estrategia electoral o le salió finalmente del alma? Porque son igual cosas distintas, o ambas, puede haber sido ambas también. Bueno, creo que no lo vamos a saber nunca. He visto algunos artículos de prensa en El Mostrador y otros que hablan de que habría, entre comillas, una estrategia. Y me imagino que sí, me imagino que esa frase no se dicen al voleo ni impulsivamente, que hay una estrategia detrás de esto, pero simplemente me parece que esa estrategia es equivocada. En un programa que tiene un público bien identificado con, a lo mejor muchas veces con ese tipo de postura. Exactamente, por eso creo que lo más probable es que haya sido una estrategia, hacer un guiño a un cierto sector. Pero el costo que tuvo para su candidatura me parece que es mayor que el guiño que intentó demostrar, y no sé si tenga éxito con el mundo, con este mundo que apoya a la ultraderecha. Claro, seguro tu público es programa, dicen. Bueno. Oye, a ver, yo milito en un partido de Chile Vamos, puntualmente en Evópolis. Eso me inhibe de poder participar en las primarias de ahora del oficialismo.
Ustedes, no sé, en el caso de ustedes que no son partido todavía a lo largo de constituido de manera nacional. Entiendo que los militantes de partidos que no forman parte de ese conglomerado que adhieren a una primaria tampoco pueden participar en ella. Independientes y militantes del conglomerado. Por eso, pero no sé si usted el CERVEL lo agarra todavía como independientes. Los militantes de aquellas regiones donde los partidos se han inscrito, donde se han inscrito, sí están digamos obligados, o mejor dicho, no pueden participar en una primaria de otro partido. Los que están en aquellas se han inscrito, pero están en regiones que todavía no se han completado el proceso de inscripción, son a todas luces para el CERVEL independientes. O sea, no podemos tampoco, nos vamos a perder esa primaria. No vamos a poder participar de esa primaria. Yo he participado en todas las primarias, ahora que me acuerdo. En todas las primarias he podido participar. No voy a poder en esta por culpa de... Bueno, y además está el efecto que decían los propios dirigentes de los partidos de Chile Vamos, ¿no es cierto? Que esta primaria va a producir una movilización, va a hacer que la gente empiece a manifestarse o expresarse, o por lo menos hacer una reflexión sobre las alternativas que están en juego. Y cuando hagan esa reflexión, cuando se movilicen para votar, no van a tener en mente a la candidata de Chile Vamos, ¿ya? Así que por eso creo que es un riesgo muy grande, quizás demasiado grande, el que corrió Evelyn Matei con esta decisión. ¿Qué efectos puede traer esto pensando en una pelea igual de relevante que hay que dar ese día de noviembre, que es la parlamentaria? Bueno, sabemos que ir en listas separadas para cualquier sector hace que se pierdan votos, ¿no es cierto? Que haya una porción de votos que son aquellos que pueden sobrarle a una lista en un momento determinado y que podrían servir para completar la cifra repartidora de otro candidato que en el fondo no van a ningún candidato. Por eso que es bueno llevar listas conjuntas. Ahora, era tan fuerte la posibilidad de que un candidato de centro derecha o de derecha tuviese un triunfo en la próxima elección, que se podía, creo yo, correr el riesgo de ir en más de una lista parlamentaria, ¿no es cierto? Ahora me parece que ya puede producir efectos muy importantes en la falta de proporcionalidad que tengan los resultados finales, porque van a haber listas separadas, una nitidez muy clara frente a un escenario mucho más competitivo de la elección de primera vuelta, que es cuando se eligen a los parlamentarios. Entonces se puede dividir mucho la votación. Y además el centro probablemente no va a participar de esas listas parlamentarias tampoco, ni demócratas ni amarillos, o al menos amarillo, probablemente no va a ir en una lista con Chile Vamos. Y por lo tanto eso también va a hacer que haya una porción de votos que tendría eventualmente un candidato de centro derecha o de derecha que se van a perder, y por lo tanto este afán, que es clave a mi juicio, que es muy importante, que haya una mayoría parlamentaria que esté por reencauzar al país en la senda de prosperidad y progreso que significaron los últimos 30 años, puede que se merme esa posibilidad, porque hay que hacer reformas legales muy importantes. Hay que volver a establecer de manera lo más pétrea posible la regla, digamos, del déficit fiscal. Hay que retomar un impulso emprendedor que fomente la inversión extranjera. La situación mundial es tremendamente peligrosa desde el punto de vista económico. Todavía tenemos una enorme incertidumbre por la guerra comercial a la cual ha desafiado Estados Unidos, además de otros conflictos internacionales. Entonces vamos a necesitar hacer reformas en la línea de lo que fueron nuestro planteamiento de progreso en los últimos años, y para eso se requiere una mayoría parlamentaria. Tenemos que volver a revisar nuestro sistema público de educación. En fin, hay cuestiones clave, esenciales, que requieren una mayoría en el Parlamento, y no, a mi juicio, no debería ponerse en riesgo esa mayoría. Hubo un sector del país ampliamente mayoritario que en el año 2022, al votar una propuesta constitucional que iba en la línea que ofrecía la izquierda dura, optó por otra alternativa. Dijo, no, prefiero quedarme con la constitución actual que arriesgarme a ese proceso. Bueno, esa mayoría del 62% de los chilenos requiere que un gobierno que tenga apoyo en el Parlamento para poder mantener ese sistema, que es visto como favorable por la mayor parte de los chilenos.
y que lamentablemente podría ponerse en riesgo en la próxima elección parlamentaria y presidencial. El hecho de que no hayan primarias de las cuales, por ejemplo, tú y yo podamos participar, sí nos va a llevar directamente a la primera vuelta. Yo tengo claro por quién voy a votar en la primera vuelta. Ustedes todavía no tienen del todo claro por quién todavía van a votar en la primera vuelta. Pero imagino que sí va a haber una decisión. O es posible, es posible que lleguen a una primera vuelta sin candidato presidencial. Bueno, sería una lástima, creo yo. Y solamente se obliguen a tenerla en segunda vuelta, en estas cuestiones más dicotómicas. Lógico, sería una lástima, sería renunciar. Pero existe la posibilidad. Existe la posibilidad, desde luego, porque todavía no se ha tomado una decisión. No ha dejado de provocar tensiones el tema dentro de los partidos de centro, tanto demócratas como amarillos, y existe esa posibilidad. Yo creo que sería una lástima, sería prácticamente un dispararse en los pies, sería demostrar, digamos, que no tenemos capacidad de resolver, y si algo debe tener la política es la capacidad de resolver, ¿no? La política es tomar decisiones. Y tomar decisiones de manera oportuna, ojalá, y sobre todo con eficacia. Pero no tomar decisiones me parece que es la peor decisión de todas. Y yo creo que tanto amarillos como demócratas, en caso de no llevar un candidato propio, tenemos que tomar una decisión entre los candidatos que hay. Más todavía si corremos el riesgo, como planteamos al inicio de este programa, que tengamos que decidir entre posturas extremas o posturas que no son las preferibles. Entonces hay que elegir y hay que darle una orientación a los electores, a los ciudadanos. Ese es también un rol de la política. La política no es solamente recoger la opinión de la gente, también es dirigir, también es orientar, también es invitar a reflexionar en torno al espacio que uno diseña. Política también es liderazgo. Y creo que tenemos que tenerlo. Exclusivamente, hablando a modo personal, ¿tú adscribirías a la candidatura de Evelyn Matei? Dependiendo de aquí a la primera vuelta. Dependiendo de las alternativas, desde luego, pero no es una opción que descartaría por ningún motivo. ¿Cuáles son las otras? No, porque alguno de los 300 amigos todavía que no tenemos. Oye, me llegó un WhatsApp de Harold Mike Nichols el fin de semana. Harold Mike Nichols, por ejemplo, sí es un candidato 5.000, dijo, según él, lleva 5.000 firmas de las 35.000 que se necesitan. Eso decía en el WhatsApp que me llegó, que seguramente debe ser un bot. Hay pocas alternativas, pero puede haber alternativas. Entonces, hasta que no estemos encaminados ya a esa primera vuelta. ¿Qué respuesta más amarilla, Gustavo Paulsen, por Dios? Pero es que es la verdad. Yo casi que le iba a hacer mire, a Evópoli, que tiene blanco con verde, le iba a hacer una rayita amarilla abajo. Imagínense cómo se vería. Pero mira, qué bonito sería, ¿ves? El escenario todavía es incierto, pero lo que te he dicho y te he reafirmado con mucha claridad es que creo yo que amarillos y demócratas, si no llevan candidatos propios en la próxima elección, tienen que pronunciarse sobre los candidatos que existen, no sobre candidatos que no existen. Y que es esencial para su propia existencia como partido, el que tomen partido, el que orienten, que lideren, que es lo que en último término los ciudadanos piden a sus partidos políticos. Gustavo Paulsen, gracias por venir aquí. Encantado, Jorge. ¿Nos vemos la próxima semana? Nos vemos la próxima semana. Esperemos que esto haya decantado, claro que sí. Municipios-por-Chile.cl, noticias realmente descentralizadas. También la nueva app de Radio Agricultura. Volvemos mañana con más Chile Público. En Agricultura fue Chile Público, un programa realmente descentralizado. Conducción, Jorge Andrés Pomar.